A través del testimonio de los escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es como nosotros llegamos a conocer la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos, y a su propio estilo, expone cómo fue que Jesús nació, sus enseñanzas, su muerte y resurrección. Veamos cuál es el carácter de Jesús y su propósito en la tierra. Sin embargo, el Evangelio de Juan es particularmente especial por la forma en que narra los acontecimientos de la vida de Jesús. Hoy me gustaría compartirte qué dice Dios en su palabra respecto a la encarnación del Verbo de Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 se introduce el concepto del Verbo de Dios, un concepto que está implícito en toda la Biblia, pero que es hasta este Evangelio expuesto directamente. Dios dice en su palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde este punto, podemos entender que el Verbo es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es decir, que de la persona que habla el apóstol Juan es Dios mismo. No está presentando a una persona inferior ni un simple enviado. Es el Verbo quien estaba desde el principio con Dios, porque es Dios. La expresión "el Verbo era con Dios" la encontramos implícita en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia dice hagamos, que es la conjugación de la primera persona del plural, es decir, no está solo. Aquí podemos encontrar reminiscencias de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: en el principio el Verbo era con Dios. También es a través de Dios Hijo, el Verbo, la palabra, que todas las cosas vinieron a existencia. Claramente la Biblia dice que todo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. Este concepto de existencia por la palabra de Dios queda mejor entendido cuando leemos Génesis capítulo 1, donde se narra la historia de la creación. Usted encontrará en Génesis 1 las siguientes expresiones: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Igualmente encontramos, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Es decir, que durante todo el proceso de la creación fue Dios, a través de su palabra, quien hizo todas las cosas. El Verbo, la palabra de Dios, del cual se habla en Juan capítulo 1, es la misma palabra que en Génesis capítulo 1 creó todas las cosas. Absolutamente todo proviene de Él. Después de establecer categóricamente la posición del Verbo como Dios mismo, autosuficiente, origen de todas las cosas, creadas y por quien todo se sustenta, el apóstol Juan dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuán maravilloso es comprender esta expresión. Dios es el creador de todas las cosas. Tomó la decisión de hacerse como su creación. La palabra que en el principio de los tiempos dio existencia a todo el universo, ahora venía a hacerse hombre para habitar entre nosotros. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo demuestra el amor de Dios hacia la humanidad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de que el Verbo de Dios viniera en forma humana nos demuestra que Dios nos ama incondicionalmente. Sabiendo lo malo que somos, tomó la decisión de venir para mostrarnos el camino a la vida eterna. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra la disposición de Dios. La Biblia dice en Romanos 10, 6, 9, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Ninguno de nosotros podía subir al cielo a buscar al Señor e interceder por nuestros pecados. Es más, no sería posible nuestra redención si el Señor no hubiese dado el primer paso. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra la disposición de Dios en acercarse a nosotros. Fue Él y no nosotros quien tomó la decisión de estar cerca. El Señor Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que debemos ser agradecidos porque Dios se haya dispuesto a acercarse a nosotros. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra el testimonio de Dios. Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Durante todo el Antiguo Testamento, en su revelación al pueblo de Israel, el Señor se presentó a través de sus profetas. Pero cuando el Verbo de Dios vino a este mundo, nos dio a conocer al Padre de la forma más real posible. Él estuvo en el principio de la creación. Estuvo cuando Israel fue elegido como pueblo de Dios y ahora estaba físicamente con la humanidad. El camino al Padre fue abierto por nuestro Señor Jesucristo y también nos enseñó cómo caminar por esta senda. La encarnación del Verbo de Dios estableció un orden completamente nuevo de la relación de Dios con el hombre. Un nuevo pacto se formó a raíz de la encarnación. Y es que solamente a través de Dios hombre es que podemos llegar al Padre. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es a través de la encarnación que conocemos al Señor. La Biblia dice en Hebreos 1:2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Por último, me gustaría compartirte lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Sin lugar a dudas, si no fuera por la encarnación, estaríamos lejos del Señor, ajenos a su pacto y promesas. Estaríamos condenados no solo en esta vida, sino también por la eternidad. Él ha decidido acercarse a nosotros. Respondamos pues positivamente a su llamado y hagamos los cambios necesarios a fin de serle agradables. Recuerda que para conocer más del Verbo encarnado y entender lo que representa para tu vida, siempre pregúntate: ¿qué dice Dios en su palabra? Dios te bendiga.